Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo el versículo 48 y 49 y bajo el tema: enfrenta y derriba al gigante en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen gigantes en su hogar? No es su esposo ni su esposa. Vamos a estar aprendiendo de lo que son los gigantes en el hogar. Y aconteció, 48 y 49, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Puede sentarse, por favor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este acontecimiento, hermano, creo que quizás la mayoría lo conocemos, pero es un acontecimiento de la cual nos habla la palabra del Señor, donde David se enfrentó en contra de Goliat. Recordemos de que Goliat era un gigante, Goliat era un hombre fuerte, Goliat era un hombre el cual tenía una estatura no como la mía, ¿verdad? Sino que era gigante, ¿verdad? Pero David se tuvo que enfrentar a él. David tuvo que enfrentar a este gigante y nos habla de cómo cuando el filisteo viene en contra de él, cuando el gigante viene en contra de él, David se preparó, dice que sacó una piedra de su bolsa y con una honda él derribó al gigante. Si lo aplicamos, hermano, a nuestra vida, a nuestro hogar, nosotros tenemos gigantes que enfrentar. Nosotros tenemos gigantes que derrumbar, que derribar en nuestros hogares. Y en esta tarde vamos a estar aprendiendo, hermano, de cómo enfrentar, a esos gigantes, porque vamos a aprender también de cómo estos gigantes pueden llegar a afectar nuestras vidas, afectar nuestras familias, de cómo pueden afectar, hermano, en la relación entre padres e hijos y los hijos entre padres, entre hermanos, entre lo que es la familia en general. Pero también vamos a estar aprendiendo cómo enfrentarlos y cómo derribarlos. ¿Usted quiere derribar gigantes? Amén. Bueno, vamos a aprender entonces. Y la enseñanza bíblica para la familia y para el hogar, hermano, es muy importante. Pues no podemos, hermano, ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Satanás no se duerme. Tampoco se me duerma usted. Codea ahí a su vecino para que no se duerma. Pero Satanás no se duerme, hermano. Los que nos dormimos somos nosotros. Satanás en ningún momento, hermano, mire, si Satanás se le premiara al mejor trabajador en su empresa, Satanás se lleva todos los premios, hermano, porque él no deja de trabajar. No se duerme. Entonces, Satanás tiene maquinaciones, tiene planes para la destrucción de los matrimonios. Y no voy a hablar de los matrimonios, voy a hablar de la familia en general, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así es de que póngame atención. Como le diga, si se está durmiendo, pégale un codazo ahí a su vecino y dígale: no te duermas porque te conviene. Y en Estados Unidos, hermanos, se estima que alrededor de 41%, escuche bien, 41% de los matrimonios que comenzaron, o sea, que se casaron en enero, puede ser que ya estén divorciados para el final del 2025. Hermano, esa es una cantidad bien alta. El 41%, según la Asociación Americana de Psicología y otras organizaciones de investigación. Entonces, no podemos, hermano, negar las dificultades familiares. Tampoco podemos hacer a un lado, hermano, esta triste estadística de que hay matrimonios que se están destruyendo. Tal vez por la bendita y gracia de Dios y misericordia de Dios, nuestros matrimonios están estables. Pero yo sé que hay matrimonios los cuales en este momento se están destruyendo. Hay matrimonios que están entre ese 41%, pero ¿sabe qué? También sé que hay un Dios restaurador, un Dios todopoderoso, el cual puede restaurar los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a causa de todos estos, de este 41%, hay una juventud, hermano, que hay jóvenes
que están pensando en suicidarse a causa de estos divorcios. Hay jóvenes de entre 11 y 12 años, también dicen las estadísticas, que hay jóvenes entre 11 y 12 años, no jóvenes adultos, jóvenes entre 11 y 12 años que están pensando irse de sus hogares, porque están creciendo en un hogar donde hubo un divorcio. Ahora, ¿cuáles son los gigantes en el hogar, hermano? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra del Señor. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, pero hay veces que el enemigo nos confunde y creemos de que nuestra esposa, de que nuestro esposo, nuestros hijos son nuestros enemigos. Y empezamos a pelear dentro del hogar, empezamos a irritarnos dentro del hogar, empezamos a hacernos a un lado dentro del hogar, pero más sin embargo la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es carnal, no es con su cónyuge, no es con sus hijos, sino que es con espíritus en los cuales el enemigo manda para destrucción a nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad, hermano, es una realidad. Y qué bueno, gracias a Dios por los matrimonios estables, pero esta enseñanza nos va a mostrar cómo nosotros debemos de estar preparados para cuando vengan los ataques del enemigo. Entonces, ¿cuáles son nuestros gigantes? ¿Cuáles son los gigantes en el hogar? ¿Son los problemas? ¿Cuántos tienen problemas en el hogar? Amén, sin miedo, hermano. No hay matrimonio perfecto, no hay hogar perfecto. Yo le he dicho a usted eso. ¿Cuántos tienen problemas en su hogar? De diferentes problemas. ¿Cuántos de nosotros tenemos conflictos en el hogar? Hermano. ¿Cuántos hemos pasado, hermano, por una diferencia en el hogar? La mayoría quizás hemos pasado por eso. Pero también son actitudes o situaciones que parecen abrumadores, hermano, y que nos amenazan día a día. Día a día. ¿Se acuerda lo que hacía Goliat con David? Mira que lo enfrentaba día a día y lo amenazaba, y eso es lo que el enemigo puede hacer con nosotros, pero también pueden ser patrones de comportamiento que traen destrucción, que lo traemos del pasado. Ahora, yo le voy a enseñar entre muchas cosas, yo le voy a enseñar 5 gigantes dentro del hogar. Yo le voy a enseñar cómo podemos enfrentarlos y destruirlos. Pero yo le voy a pedir que me ponga mucha atención porque yo sé que los niños ya entraron por ahí, escuché ya unos grititos, ¿verdad? Pero ya los va a abrazar, así que no se preocupe. Cuando entren, ellos se van a sentar y al final los vamos a poder recibir. Pero el número 1, de los 5 gigantes que yo le voy a hablar en este día, es la falta de comunicación. No me levante la mano, pero ¿cuántos tenemos falta de comunicación en nuestros hogares? Donde no nos comunicamos con nuestro cónyuge y no nos comunicamos con nuestros hijos. La falta de comunicación es cuando hay alguna dificultad o un conflicto en el hogar, pero no lo comunicamos. Es eso de que usted se guarda las cosas porque usted dice, bueno, si yo se lo digo, se va a enojar. O si yo busco ayuda, voy a quedar como que mi matrimonio, ¿verdad?, se está destruyendo. Son esa cosa, hermano, que cuando sucede en nuestros hogares, se pierde tanto que hasta nuestros hijos pierden la comunicación con nosotros. Usted ha visto los jóvenes, quizás en su casa lo tiene, jóvenes que se encierran en su recámara y de ahí no salen. Y usted dice, voy a ir a ver si está vivo mi hijo o mi hija, ¿verdad? Porque no da señales de vida, porque está ahí adentro. Y se pierde esa comunicación entre el cónyuge, entre los hijos. Se pierde esa comunicación, hermano, entre hermanos, si vivimos hermanos en el hogar. Y a pesar, hermano, de que nosotros usamos muchas palabras. ¿A quién le gusta hablar aquí? Que usted se agarra, wiri, ya sé quién es de aquí, ¿verdad?
usamos demasiadas palabras. Yo soy de pocas palabras. Pero hay veces de que usamos tantas palabras, pero en nuestro hogar hacen falta muchas. Nos comunicamos con todo mundo, pero en nuestro hogar permanecemos callados. Hablamos con el compañero de trabajo, hablamos con la compañera de trabajo, hablamos con los hermanos de la iglesia. Nos comunicamos, pero en el hogar hay un déficit, hermano, de comunicación. Y mire qué curioso, porque las estadísticas dicen de que las mujeres hablamos más que los hombres. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Dicen que las mujeres hablan no al año ni al mes, 20,000 palabras al día. Mire qué cantidad tan. Y usted puede pensar, bueno, ¿y cuando hablo de 20,000 palabras al día? Y dice que los hombres hablan 7,000 palabras al día. Usted va a decir, ese es mi esposo. O viceversa, ¿verdad? 20,000 palabras al día y 7,000 palabras los hombres. Pero curiosamente, dicen las estadísticas que esto sucede, pónganme atención, aquí estoy, ya llegaron los niños, pero aquí estoy yo. Curiosamente, dicen las estadísticas de que la mujer habla 20,000 palabras al día porque, mire, las habla más en su trabajo. O sea que esas 20,000 palabras las usan más en el trabajo, no en el trabajo, en las reuniones con otras mujeres. Ya entiendo por qué en Café Plenitud nos quedamos tan tarde, ¿verdad? Para platicar, aunque no nos vamos muy tarde, 9 ya salimos de aquí. Pero hablan, dice, les gusta hablar, relacionarse con otras personas. Ahora, el hombre sí habla las 7,000 palabras en el trabajo. Entonces, eso, hermano, nos dice, analicemos, porque es de preocuparse, porque es que nosotros usamos las 20,000 palabras cuando estamos en una reunión con alguien y los hombres hablan las 7,000 palabras cuando están en el trabajo. Tenemos que analizar, hermano, qué está sucediendo en nuestro hogar, porque es que no hay esa comunicación entre los cónyuges, porque no hay esa comunicación entre los hijos y los padres. Tenemos, hermano, que analizar y pensar y decir, ¿será de que yo soy esa persona que estoy hablando las 20,000 palabras? Porque puede suceder que sea al contrario, ¿verdad? Que el hombre hable las 20 y la mujer 7. Entonces, pero tenemos que analizar y pensar, ¿estoy siendo comunicativo en mi hogar? ¿Estoy siendo comunicativo con mi cónyuge? ¿Estoy siendo comunicativo con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? O sea, en relación a la familia. ¿Estoy siendo comunicativo, hermano? Y es una pregunta que yo le dejo en su corazón. ¿Estamos siendo comunicativos? Miren, en el huerto del Edén había un déficit, hermano, de comunicación. Porque en Génesis nos habla, en el capítulo 3, de que Eva fue engañada, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben de que Eva fue engañada? Y gracias a Eva tenemos que trabajar, hermanos, son mentiras. Pero mire, Eva fue engañada porque mantuvo una conversación con alguien extraño. Eva fue engañada, dice Génesis capítulo 3, 1-3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueran. Mire qué curioso, porque ¿cuántas personas había en el huerto del Edén? 2. Pero Satanás tuvo que poner a alguien más para que le hablara a la mujer. Y curiosamente se cree de que mientras que Eva estaba teniendo la conversación con la serpiente, Adán estaba presente. Adán estaba escuchando la conversación. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Qué es lo que sucedió en
momento en que Eva estaba teniendo la comunicación y Adán no intervino. Porque es que Adán no le dijo, hey, Eva, aquí estoy yo. Aquí estoy. Puedes hablarme a mí. Puedes comunicarte conmigo. O quizás una mujer le dice a su esposo, hey, aquí estoy yo. Puedes comunicarte conmigo. No tienes que estar comunicándote con alguien extraño porque aquí estoy yo. Y hay veces, hermano, que nos ponemos a tener conversaciones hasta con gente extraña, pero menos en nuestro hogar, menos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y es muy peligroso, hermano, porque debe de existir la comunicación más que todo dentro del hogar con nuestro cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro cónyuge. Usted y yo debemos de tener esa relación en la cual usted y yo podamos acercarnos a nuestro cónyuge y platicar, hermano. Platiquemos. Mire, aunque quizás usted diga, pero ¿con qué tiempo voy a platicar? Pero sí tiene tiempo de agarrar el teléfono, ¿verdad? Y hablar con alguien más. Tengan esa comunicación entre cónyuges, hermano. Mire, no es malo, varón, escuchar a su esposa. No es malo, mujer, escuchar a su esposo. Entienda, hable con él o con ella y entiendan sus diferencias, porque somos totalmente diferentes, pero podemos entendernos entre nosotros. Entonces la comunicación en nuestro hogar, como pareja, es muy importante que la tengamos. Y yo sé que estamos en un mundo, hermano, donde se está perdiendo la comunicación. Vivimos en un tiempo donde hay un aparatito llamado teléfono que nos está llevando a no tener comunicación, porque hay veces que estamos en el teléfono hasta 2 horas, pero no le dedicamos tiempo a nuestra familia. Y como le he dicho antes, no es malo si usted usa su teléfono. Lo malo es que le dé más atención a una computadora, a un teléfono, que a su familia. ¿Cuál le dije que era el gigante número 1? La falta de comunicación. Número 2, la ira y el resentimiento. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, su versículo 3 y 5. Génesis capítulo 4, su versículo 3 y 5. Pasó el tiempo, dice la palabra del Señor, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se la llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. ¿Cuántos Caín hay aquí que se les nota cuando están enojados? Una fuerte crisis, hermanos, en este hogar, en esta familia. Una gran crisis en el hogar de Adán y de Eva, cuando el hermano mayor, que era Caín, se llenó de odio, pero no solamente odio, sino que también se llenó de resentimiento en contra de su hermano. Y ese resentimiento llevó a quererlo matar, pero no solamente a quererlo matar, sino que lo mató. Entonces, esto sucede cuando nosotros no sabemos controlar los conflictos de nuestros hijos. Esto sucede cuando usted y yo, hermano, le dejamos pasar las cosas a nuestros hijos. Adán y Eva sabían de que Caín estaba molesto, pero no supieron arreglar la situación. ¿Qué pasa? Entonces el joven se llenó de resentimiento y dijo, bueno, como Dios no vio con agrado mi ofrenda y al de mi hermano sí, entonces yo estoy molesto con mi hermano. Y lo mató. Pongamos mucha atención, hermano y hermana.
cuando hay un desacuerdo entre nuestros hijos. Porque si nosotros no lo arreglamos en el momento, puede suceder de que tengamos hijos que al final se odien, que al final tengan resentimiento, que al final no se hablen y eran adultos, hermano, y no se hablan porque resultó con resentimiento cuando estaban niños o cuando estaban jóvenes y ya de adultos no se hablan. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, cuando hay un conflicto entre hermanos. En esta ocasión en su hogar, o puede ser con un hermano también con el cual nosotros crecimos. Tengamos mucho cuidado con el resentimiento. ¿Sabe de que yo estoy y le agradezco al Señor porque yo creo que la razón por la que mis hermanos y yo nos llevamos muy bien, yo amo a mis hermanos, ellos me aman a mí, cuando podemos salimos, compartimos, hay veces que hasta nos ministramos, ¿verdad? Porque empezamos a hablar de las situaciones que nos están pasando, pero ¿sabe? Yo creo que la clave de esa relación fue mi papá. Porque mi papá, a pesar de que usted sabe mi testimonio, mi papá pues era un hombre que usaba el alcohol, que por cierto murió a los 42 años a causa del alcohol. Pero mi papá era una de las personas, hermanos, que cuando mis hermanos y yo teníamos una indiferencia y empezamos a pelear, ¿sabe lo que hacía mi papá? Decía, no, ustedes son hermanos, no tienen por qué estar peleándose, vénganse y abrácense. Y allá íbamos rompidos. Un beso, y nos hacía que hiciéramos eso y eso traía sanidad. Otra cosa, mi papá decía, si siguen peleando, les voy a poner sal en la espalda y voy a hacer que cada uno se dé vuelta y empiece a lamerle la espalda. Y usted se imagina pensando en eso, decía, no, pues, hola hermanito, te perdono, perdóname, ¿verdad? Porque imagínese de que la escena ahí, ¿verdad? Yo ahí lamiéndole la sal a mi hermano. O si no decía, no se estén peleando, no estén enojados, que si no, yo les voy a usar una de mis camisas grandes y los voy a meter a los dos y van a andar ahí como gemelos, ¿verdad? Entonces, mi papá era una persona, yo creo también gracias a mi mamá, de que usaron la sabiduría y nos pudieron corregir, hermano. Y yo creo que esa es la clave por la cual mis hermanos y yo tenemos una muy bonita relación. Como les cuento, mi papi ya falleció y está en la presencia del Señor. Tengo a mi mami todavía por la gracia del Señor que todavía nos sigue instruyendo, ¿verdad? Pero la triste historia de Caín, hermano, asesinando a su hermano, nos va a recordar siempre el peligro que es tener el enojo en contra de alguien. Ya sea un hermano, ya sea un primo, ya sea alguien de aquí de la iglesia, porque no sabemos, ¿verdad? Eso nos enseña el peligro de guardar rencor y resentimiento en contra de un familiar. ¿Será, hermano, que por eso Jesús fue tan fuerte en condenar el enojo? Dice Mateo 5:22, oísteis que fue dicho, si matas eres culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja en contra de su hermano es culpable de juicio. Y también Eclesiastés nos advierte y nos dice en el capítulo 7 versículo 9, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Me puedo enojar? Sí, hermano, somos humanos y nos enojamos. ¿O hay alguien aquí que no se enoja? Si me levanta la mano, ahorita oramos por usted para que el Señor se lo lleve. Son mentiras. Pero nos enojamos, humanamente nos enojamos. Hermano, ¿usted cree que yo no me enojo? Sí, yo me enojo. Pero ¿sabe lo que me advierte Eclesiastés? Que mi enojo no se prolongue. Porque lo que causa cuando mi enojo se prolongue, entonces va a causar en mí una raíz de amargura. Va a causar en mí un resentimiento, tanto así de que yo no voy a querer estar tan cerca y veo, ¿verdad?, la persona que me dañó y digo, Señor, ¿te lo mando o te lo llevas? Señor, que le vaya muy bien, pero como decimos allá en Guate, y que lo aplaste un tren, ¿verdad?
Entonces, hermano, ese es el resentimiento que podemos tener y por eso el Señor nos advierte que no prolonguemos el enojo, que nos podemos enojar, pero dice que no se ponga el sol bajo nuestro enojo. Eso quiere decir, resuelva sus conflictos, hermano, por el amor de Dios. Matrimonios, resuelvan sus conflictos. Hermanos de carne, resuelvan sus conflictos. Si hay primos aquí que están en verdad distanciados, resuelvan sus conflictos porque es bueno para ustedes. Número 3, el gigante número 3, las preferencias familiares. Hermano, hay veces de que confundimos el cuidado con las preferencias. Y sucedió en Génesis capítulo 25, cuando Esaú y Jacob tenían un hijo favorito. Dice la palabra del Señor que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac y Rebeca tenían igual 2 hijos. 2 hijos que fueron procreados por el mismo papá y la misma mamá. Fueron 2 hijos criados con los mismos reglamentos de la casa, porque verdad que criamos nuestros hijos con los mismos reglamentos. O usted le dice a alguien, hey, tú no puedes salir hasta las 10 de la noche, y a otro le dice, está bien, a las 12 de la noche llega, ¿verdad? No, estos fueron criados con las mismas reglas, las mismas costumbres, compartieron, hermano, casi las mismas experiencias, recibieron la misma enseñanza, si lo podemos decir, las mismas enseñanzas bíblicas. Pero sus padres no se cuidaron. Sus padres, hermanos, no se daban cuenta de que sus hijos eran totalmente diferentes. Porque ¿cuántos tenemos más de 2 hijos aquí? O 2 o más, 2 o más. ¿Verdad que nuestros hijos son totalmente diferentes? Mire, hermano, el Señor nos ha bendecido con 3 hijos y nuestros 3 hijos son totalmente diferentes. Nuestros hijos, aunque les hemos enseñado igual los mismos reglamentos, porque hay veces que hay varones alcahuetas, ¿verdad? Con sus hijos, varones. Tenga mucho cuidado, hermano, con sus hijos varones, porque hay veces de que les ponemos reglas a las hijas hembras, pero a los varones no. Nosotros como padres teníamos un reglamento dentro del hogar. El reglamento fue, usted no puede noviar hasta que tenga 18 años, porque ya a los 18 años su cerebro está más formado y ya puede tomar decisiones. Ese era nuestro reglamento. Yo no le vengo a decir a usted que le diga eso a sus hijos, ¿verdad? Ese era nuestro reglamento. Y lo comenzamos desde nuestra hija mayor, Jasmine. Seguimos con nuestra hija segunda, con Samantha. Cuando nuestro hijo varón Joshua ya tenía entendimiento, mire, llega mi esposo y me dice, Hani, ¿le vamos a poner el mismo reglamento a Joshua? Y le dije, claro. Si se lo estamos poniendo a las mujeres, ¿por qué al varón no? Y hay veces, hermano, discúlpeme, pero hay hogares donde hay tanto machismo de que le exigen a la mujer tantas cosas, pero al hijo varón no. Tenemos, hermano, que ser iguales con nuestros hijos. No tiene que haber preferencia entre nuestros hijos. Rebeca, no sabían diferenciar, no sabían de que sus hijos eran totalmente diferentes. Y el problema, hermano, cuando nosotros no vemos esas diferencias, vamos a empezar a tener favoritismo con nuestros hijos. Hay veces que sin querer queriendo vamos a preferir a alguien. Mire, yo le digo a las hermanas, si en la familia va a haber alguien que necesita más atención, escúchenme bien, más atención, no que se le prefiera, más atención. ¿Sabe por qué?
porque si no se le pone mucha atención se va a meter en problemas. El problema es cuando el joven, como no se le da la atención que necesita, empieza a meterse, hermano, en esa rebeldía en lo cual empieza a cometer fechorías. Por eso tenemos jóvenes adultos en la cárcel, porque quizás algunos, no en la mayoría, pero algunos quisieron llamar la atención en su hogar. Como no la tenían por el bien, empezaron a portarse mal. Y por eso es de que sucede esto. No es un favoritismo, sino que es un cuidado cuando usted se enfoca en su hijo que sabe que está mal, para aconsejarlo, para guiarlo y para orar por él. Pero en sí de cuidados, de amor, de atención, me decía una hermana, ¿qué tiene de malo? Porque yo le dije, mi hermana, mire, está haciendo mal porque a uno de sus hijos le dio $100 y a los demás le dio solamente 20. No era de que estaban chiquitos, ¿verdad? Como antes, ¿se acuerda antes en la porción de la comida? Que era dependiendo del tamaño, de la edad, ¿verdad? A mí me ha tocado un poquito más grande porque fui la segunda. Imagínense al último. El ala, decía mi esposo, me tocaba el ala. Pero ya eran personas que tenían conocimiento, que sabían. Y le dije, mira hermana, estás cometiendo un error. Porque no le puedes dar a uno $100 y a los demás 20. Y me dice, no, porque no es que yo no sabía qué decirme, ¿verdad? Entonces al final, gracias a Dios que reaccionó y me dijo, sí tienes razón, porque estoy tratando mejor a mi hijo que a los demás. Entonces nuestro trabajo como hermano, como padres, hermanos, y es de no tener favoritismo con nuestros hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Si están pequeños, si están grandes, si ya están casados, hermanos, debemos de amarlos y no tener favoritismo. Pero ¿sabe otra cosa? Hablemos también del favoritismo por mis hijos que por mi cónyuge. Hay veces que preferimos a nuestros hijos que a nuestro cónyuge, hermano. Uy, hermanas, las mujeres, que no me vayan a tocar mis hijos, ¿verdad? Amén. No se incomode, hermano. Usted diga amén, ¿verdad? Pero que no me vayan a tocar a mis hijos. Y empezamos, sí, tenemos que ser protectoras, pero hay veces de que preferimos a nuestros hijos que a nuestros esposos. Y les estamos dando el 100% de atención a nuestros hijos y nuestros esposos allá a un lado. ¿Sabe de que eso puede causar divorcio también? Pero también hablemos, hermanos, de aquellos de que dicen, no, con mi mamá no te metas. Yo prefiero a mi mamá que a mi cónyuge. Esto es erróneo, hermano. Discúlpeme, pero la palabra del Señor dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No podemos preferir a nuestros padres que a nuestro cónyuge. No podemos preferir, hermano, a mi mamá, a mi papá por mi cónyuge, no. O hacerlo a un lado por ellos, porque eso puede causar divorcio también. Así es de que tengamos mucho cuidado con el favoritismo. Número 4, la adicción. Vaya conmigo a Primera de Samuel, al primer libro de Samuel. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Hay mujeres que están aprendiendo? ¿Hay hombres que están aprendiendo? ¿Hay hijos que están aprendiendo? ¿Hay hermanos que están aprendiendo? ¿Sí? Bueno. Primera Samuel 25, 2, 3 dice, en Maón vivía un hombre de la familia de Caleb, su versículo 2 al 3. Se llamaba Nabal y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero también era un hombre muy grosero. Yo estoy leyendo la versión, el lenguaje actual. Pero también, era un hombre muy grosero y mal educado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y muy hermosa. Las adicciones, hermano, afectan a un miembro de la familia, pero causan dolor en todos los demás. Con un
adicto que haya dentro del hogar afecta a todos los que estamos en ese hogar. Ejemplo, el alcoholismo, el alcohol causa mucho daño dentro del hogar. Si hay alguien, hermano, en este lugar o alguien que nos está escuchando, porque yo sé de que estamos saliendo por las redes sociales, déjeme decirle que tanto el alcoholismo como otras drogas causan dolor en la familia, los que están cerca de usted. El alcohol, hermano, es una de las drogas que destruye los hogares. Ahora, ¿cómo sé yo esto? Bueno, yo lo viví y ustedes saben mi testimonio. Yo nací y crecí hasta los 16 años en un hogar donde existía el alcohol. Un tiempo, hermano, que fue muy difícil para mí, en el cual yo tenía que buscar un escondite, porque cuando mi papá se emborrachaba, mi papá era una persona muy lindo, era un hombre que nos mostraba su amor, porque eso debemos hacer con nuestros hijos también, apapacharlos, amarlos. Y mi papá era un hombre que nos consentía a todos por igual, nos castigaba a todos por igual, pero cuando él se emborrachaba, mi papá era otro, era totalmente diferente. Y cuando yo escuchaba a mi papá que estaba llegando borracho, hermano, yo tenía que correr y esconderme, porque yo sabía que mi papá iba a comenzar desde arriba, desde lo más grande hasta los más pequeños, en el abuso físico. Entonces, yo lo sé. Yo sé lo que es vivir en un hogar donde hay alcohol, donde hay drogas. Yo no vengo a decirle algo, hermano, que yo no he pasado. Entonces veamos el caso de esta vida real que nos enseña la Biblia. Veamos cómo este hombre, Nabal, era un hombre pésimo, hermano. Era un hombre arrogante. Era un hombre que yo creo que hasta la pobre Abigail le tenía miedo. Porque era un hombre, hermano, el cual era un hombre borracho. No hay otra palabra. Bolo para los guatemaltecos. Pero era un hombre borracho, hermano, el cual vivía en sus borracheras y se escondía en sus borracheras, hermano. Y quizás tú estás viviendo con ese gigante en tu casa, con ese gigante donde hay alguien consumiendo alcohol o otras drogas. Y quizás tienes ese gigante ahí, hermano, y no sabes, o hermana, y no sabes cómo luchar en contra de ese gigante. Has venido quizás sufriendo desde no sé cuánto tiempo con ese gigante, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Dios puede obrar aún en las cosas, hermano, que tú creas que es imposible. Para nuestro Dios no lo es. Su palabra dice que para lo que el hombre es imposible, para nuestro Dios no lo es. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero quizás en tu caso tú dices, bueno, pero yo no, en mi caso puede decir usted, yo no sé qué es eso del alcohol. O quizás usted puede decir, yo no sé qué es eso de las drogas, hermano, pero también hay otras cosas, otros gigantes que se pueden infiltrar en nuestros hogares. ¿Qué tal ahora con la tecnología, la pornografía que se puede infiltrar en los hogares? Hermano, mire, antes eso era como más privado, más escondido, pero ahora las personas tienen ese aparato en su mano donde está la pornografía, y usted puede estar viendo eso, y ese gigante está destruyendo su hogar, porque según usted nadie lo está viendo, pero más sin embargo el Dios que todo lo ve lo está viendo. Entonces no trate de esconder, hermano, porque la misma palabra dice que todo sale a la luz. Entonces hay también gigantes como el de la pornografía. ¿Qué tal aquellos hermanos? Porque si los hay, déjenme decirle que cuando les dan su cheque, se van a los casinos a jugar su dinero. Pero ¿qué tiene de malo ir a echar unas coritas? Bueno, ahora ya no son coras, ¿verdad? Ahora son unas tarjetas que se usan. A lo que tengo entendido, yo no juego. Pero hermano, así como agarran el cheque, se van al casino y se lo juegan. Este es un problema, hermano, porque usted termina sin su renta, termina sin su comida en la refri y tiene aguantando a la familia. Entonces, ese es un problema, hermano, de que usted vaya y gaste su cheque en eso. Pero ¿qué tal? Aquellas cosas como el desacuerdo en el hogar,
aquellas cosas que usted dice, no, es que aquellas cosas que traemos del pasado, ¿verdad? Como fuimos enseñados, porque algunos fueron enseñados de diferentes formas a los demás. Pongámosle ejemplo, el varón, bueno, yo soy el que mando aquí, porque yo soy el hombre, ¿verdad? Y miren, yo no vengo a hablar, o yo soy la que mando aquí porque yo tengo el temperamento más fuerte, ¿verdad? Hermano, y como lo he mencionado siempre, hermana, a usted y a mí, el Señor nos hizo ayuda idónea para nuestros esposos. El Señor le dio el lugar de sacerdote a nuestros esposos dentro del hogar, siempre y cuando se esté poniendo bajo nuestro Señor Jesucristo, porque Él debe ser la cabeza de todo hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el problema de Nabal, hermano, era la borrachera. El problema de este hombre soberbio, terco, altivo, hermano, un hombre que era obstinado, un hombre que maltrataba tanto a sus trabajadores, porque era un hombre rico, tenía trabajadores, pero también puede ser, posiblemente, porque no lo dice la Biblia, pudo haber maltratado a su mujer porque eso causa el alcohol. No en todos los casos, pero esa es una cosa que causa el alcohol, el abuso físico. Entonces, físico, verbal y mental, eso causa el alcohol. Hermano, y quizás usted dice, pero ¿por qué hablan de eso? Porque está la palabra del Señor con un propósito. De que el Señor haya dejado a Nabal como ejemplo, nos deja saber de que el Señor quiere que hablemos de esto. Yo no puedo hablarle a usted solamente de mire, hermano, le va a ir bien. Amén, dicen todos, ¿verdad? Se va a ser rico, hermano, amén. Dice, mi hermano está bajando dinero del cielo, agárrelo, amén, dicen todos, ¿verdad? No, la palabra del Señor se tiene que hablar claro, hermano. Y hay veces de que dentro de la iglesia, dentro de un hogar cristiano, puede suceder que haya problemas de violencia doméstica. Hermano, hermana, es tiempo de recapacitar y decirle, Señor, ayúdame con este gigante con el cual yo no puedo. Y es que las adicciones pueden terminar, hermano, no solamente con una familia, sino también con tu vida, que es lo mismo que pasó con Nabal. Vea el 36-38. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal muy contento y completamente borracho. Por eso no le contó hasta el día siguiente lo que había pasado. Si usted lee la historia, Abigail fue al encuentro con David porque David quería matar a Nabal, porque Nabal no le dio alimento a sus criados, estaba ya molesto. Entonces lo que hizo fue de que quería mandar un ejército para que atacara a David y lo matara, pero vino Abigail y intervino. Entonces fue y buscó a David, pero dice cuando regresó a Nabal, encontró a Nabal, su esposo, contento y completamente borracho. Por eso no le contó nada hasta el día siguiente de lo que había pasado. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido, y en ese momento Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después tuvo otro ataque y murió. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Tuvo un ataque y murió, porque eso es lo que puede causar las adicciones. Pueden causar no solamente la destrucción de la familia, del afectado, pero también de la familia, y puede causar hasta la muerte. Y número 5, ya para terminar, el pecado oculto. ¿Qué dije que era el primero? Para los que apuntan. Falta de comunicación. 2. La ira y resentimiento. 3. Preferencias familiares. 4. La adicción. Y la 5, el pecado oculto. El pecado oculto, hermano, como lo dice la misma palabra, es aquello que hacemos a escondidas. Como cuando aquellos niños, ¿verdad? Aquellos niños están ahí haciendo sus travesuras y están tan calladitos que usted dice, lo voy a checar porque ¿qué estarán haciendo? Y usted se encuentra con que rayaron toda la pared, quebraron todos sus juguetes y saben de que hicieron algo mal y por eso están así bien escondiditos, ¿verdad? Como que yo no hice nada. Bueno, ese es el pecado oculto. Cuando usted está haciendo algo y usted dice, nadie me ve, nadie me puede ver.
Yo estoy aquí solito, ¿verdad? Voy a un lugar solito y ahí nadie me puede ver. Ese es el pecado oculto. Pero la misma palabra dice que todo va a salir a la luz. Y vamos a terminar con David. ¿Qué pasó con David? David, él pensó que estaba solito, mandó a su ejército al frente de la batalla. Ustedes saben que como rey en aquel tiempo, ahora ya no, pero como rey en aquel tiempo, él tenía que estar ahí en la guerra. Pero yo no sé qué sucedió con David, la Biblia tampoco lo dice. Dice que David se quedó en su casa, se quedó solo. Y dice que David agarró su celular y empezó a ver una mujer en su celular. Y dijo, ay, mujer, qué bonita está. Es más bonita que la que tengo aquí en la casa, en mi castillo. O si fuera David una mujer, qué papucho está este hombre. Miren esos músculos. Se queda viendo al esposo y dice, ay no, miren esto. Y dice que David ve a la mujer y dice, ay, qué bella está. La voy a mandar a traer. Le voy a echar una llamadita. ¿Y qué sucede, hermano? Para no hacérsela muy larga, usted ya sabe. Manda a traer a Betsabé. ¿Y qué sucede? Que tiene relaciones con ella. Entra en lo que es un adulterio. Y no solamente eso, sino si usted lee la palabra del Señor, la historia, Él manda a matar a causa de eso. Él manda a matar. Y mire, lo que según David eran los secretos, el pecado oculto de que nadie podía saber, solamente ella y yo lo vamos a saber, solamente él y yo lo vamos a saber. Es que nadie más se va a enterar, pero lo que sucede es de que Dios siempre habla y siempre va a enviar a alguien a que venga y nos confronte, y hay veces que la confrontación no nos gusta, hermanos. ¿Qué sucede? El Señor manda a un profeta y usted sabe la historia. El profeta le dice todo lo que él está viviendo. El profeta le deja saber que el Señor le iba a perdonar porque él se arrepintió, pero que iban a haber consecuencias a causa de estar viendo mujeres en el teléfono, o estar viendo hombres en el teléfono, o estar viendo la televisión y babeando, ¿verdad?, por alguien. Hermano, porque hay veces que creemos de que el adulterio es solamente tener relación sexual. No, hermano. El adulterio es desear a alguien. El adulterio no es solamente de tener una relación. No, el adulterio es cuando usted ve a alguien y la desea y lo desea. Ese es el adulterio. Entonces, si usted está deseando a alguien en lo que está viendo, usted está cayendo en adulterio, déjame decirle. Y ese es un pecado oculto, que está oculto en usted, porque usted mismo se está engañando. Usted dice, no se va a descubrir, nadie lo va a saber. Pero más sin embargo, en la vida de David, ese pecado puede traer en nosotros consecuencias, no solamente en nuestra relación como cónyuge, sino también en la vida de nuestros hijos. Puede traer consecuencias graves. Y es lo que el Señor registró, mire, hermanos, porque como le digo, el Señor no deja las historias en la Biblia solamente para decir, ay, David, bueno, David no era el hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a condenar, creemos que somos dioses, ¿verdad? Y empezamos, pero ¿por qué si David adultero? ¿Y cómo es que era el hombre conforme al corazón de Dios, Señor? ¿Cómo va a ser eso? Y empezamos a criticar y a querer ser como Dios. Pero más sin embargo, hermano, no nos escudriñamos y empezamos a ver de que en nosotros también hay problemas. Y hermano, en la casa de David, el mismo profeta le dijo que las consecuencias por lo que él había hecho, iba a venir destrucción en su casa. El Espíritu Santo está en este lugar. Y usted y yo, dice la palabra del Señor, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Hay nada más 5 templos. Que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad.
ahí hay libertad. Así, hermano, de que usted está pasando por estos gigantes en su hogar, usted puede decir: yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y como el Espíritu Santo de Dios está en mí, hay libertad. Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Porque a libertad nos ha llamado el Señor, no a esclavitud, hermano. A libertad nos ha llamado el Señor. Primer libro de Juan dice 1:8, que el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Pero cuando hablamos de los pecados ocultos, hermano, estamos hablando no solamente de esos pecados que usted comete, ¿verdad? Que tampoco son se pueden justificar. Del pecado oculto del que yo le vengo a hablar, como le mencioné, es de la idolatría, la pornografía, el adulterio, la fornicación que existe en este tiempo, donde los jóvenes prefieren no casarse y vivir en una relación libre. Del pecado oculto que yo le vengo a hablar, hermano, es aquellas que traen consecuencias a su vida y a los que están alrededor de usted, porque todo pecado va a tener una consecuencia, y usted lo va a ver ahí más adelante cuando lea, porque ya se me está terminando el tiempo y tengo que pasar a mis niños a que testifiquen. Pero lea todo el capítulo del libro de Segunda de Samuel, y se dará cuenta lo que sucedió a causa del pecado de David. Qué tragedia la que trajo, hermanos. Qué tragedia donde el mismo pecado causó, ¿verdad? Y muerte, destrucción, división, donde su hijo quería ser el rey, o sea, causó tantas cosas y causó daño también en su familia. ¿Cómo podemos entonces enfrentar y derribar los gigantes, hermano? Definitivamente que usted y yo no podemos con nuestras fuerzas. ¿Usted cree que David podía enfrentar y derribar el gigante con sus fuerzas? Siendo un hombre pequeño, un jovencito, ¿usted cree que David podía? Pero déjeme decirle que ese mismo Dios que estaba con David en ese encuentro con el gigante está con usted, porque la palabra del Señor dice que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas y que Él va caminando enfrente de nosotros como poderoso gigante. Entonces, ¿usted cree que David podía hacerlo con sus propias fuerzas? No, usted y yo no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, porque sabe que usted ha probado, hermano, hermana. Usted ha probado a quererlo hacer con sus propias fuerzas, pero no podemos con nuestras fuerzas porque somos humanos, se nos terminan. Pero cuando confiamos en la palabra del Señor, en quién está con nosotros, en quién ponemos nuestra confianza, decimos: Señor, yo no puedo, pero tu Espíritu Santo sí puede obrar en mi vida. Y mira lo que sucede en 1 Samuel 17:46. Hoy mismo, dice David, Dios me ayudará a vencerte y te matará y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres, a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es nuestro Dios de los ejércitos de Israel. Usted, hermano, es testimonio del Dios todopoderoso, del Dios de Israel. Cuando usted diga: yo mato a este gigante de mi hogar, usted va a tener un testimonio en el cual usted no se va a avergonzar y va a decir: de aquí me sacó el Señor. Así estaba, había un gigante en mi hogar, pero ahora yo puedo decir que soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Y todos, dicen, los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas, y Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Dios, hermano, sus fuerzas se van a acabar, pero cuando usted confía en el Espíritu Santo de Dios, Él va a hacer la obra. Hermano, ¿hay algún gigante en tu hogar? No me contestes, no levantes tus manos. Pero puede ser que en este momento tú estés viviendo con un gigante en tu hogar, con el cual estás enfrentando, pero no sabes cómo luchar, cómo derribarlo.
El Señor está en este lugar, su Espíritu Santo, y Él trae libertad. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Y vamos a pedirle al Señor que si hay un gigante amenazando tu hogar, Él tome el control, hermano, de esa situación. Él tome el control de esa adicción. Él tome el control de esos favoritismos que tenemos. Que Él tome el control, hermano, de cualquier gigante que esté en tu vida. Tú puedas levantar tus manos, levanta tus manos y dile: Señor.